Muy bien, vamos a continuar con dinámica, ¿no? Habíamos visto varias cosas ya. Vamos a repasar un poco, muy rápidamente, todo lo que hemos visto. Dinámica, ¿no? Vimos la representación de fuerzas, la primera ley, la segunda ley, luego viene la tercera, ¿sí? El diagrama del cuerpo libre, que es una herramienta para calcular la suma de fuerzas, esto que aparece por aquí. Luego vimos la fuerza peso y su vínculo con la ley de gravitación universal. Hemos visto la relación, bueno, no, esto no importa, esto es un detalle. Fuerzas, ¿qué más? ¿Cómo se miden las fuerzas? Más cosas. La fuerza peso, cómo medirla. Un ejercicio ya de lo que le ocurre a esta masa que anda por aquí. ¿Qué más? Y la tercera ley. La tercera ley ya hemos visto este ejemplo del sistema libro-mesa-tierra. Vamos por aquí y un hombre que empuja a un par de cajas. Bueno, esto de las fuerzas fundamentales. Y por último, bueno, llegamos hasta aquí, que es donde nos quedamos. Vamos a ver la tensión. Tensión. Dice, idealización de la fuerza que actúa sobre cuerdas tensas. ¿Sí? Por eso se llama tensión, porque actúa sobre una cuerda que está tensa. Una cuerda ideal no tiene masa y además es inextensible. ¿Sí? Bien, entonces vamos a estudiar esa fuerza que aparece sobre las cuerdas que están en tensión. ¿Qué es una cuerda en tensión? Una cuerda en tensión es una especie, esto, pero que está tenso. Cuando lo hacemos así, está tenso. Si no, si está flojo, no está tenso. Cuando está flojo, pues no hay fuerza de tensión. Cuando hay fuerza de tensión, vean que mis deditos, ¿sí? Los de la mano izquierda hacen fuerza hacia la izquierda y los de la mano derecha hacia la derecha. Y eso tensan a esta cosa, que es una banda elástica, no es una cuerda. Vale. La banda elástica se va a deformar, la cuerda no. La cuerda va a entrelazar sus fibras y va a quedarse firme y no se va a estirar. Idealmente, se va a estirar poquito una cuerda de veras. Una cuerda ideal no se va a estirar nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos facilita el tratamiento matemático y nada más que por eso. Y además no tiene masa. ¿Por qué? Porque también nos va a facilitar el tratamiento matemático. No tiene otra. ¿Sí? Por eso le decimos ideal, ¿no? Para que todo sea más fácil. Ya. Dice, se tira la cuerda. Vamos a estudiar este sistema de aquí. Tenemos una cuerda que es esta línea que está tensa debido a que alguien o algo hace fuerza sobre este extremo con esta fuerza P. Y luego, además, esta cuerda está atada, está unida a la masa M1, que es una caja que anda por ahí. Vamos a suponer que la caja primero está pegada aquí, está pegada al suelo, entonces no se puede mover, es como si fuera una columna. Entonces, ¿qué le va a pasar a la cuerda? Pues se va a tensar porque va a aparecer una fuerza de este lado, que la hacemos nosotros, y del otro lado habrá también fuerzas que la caja va a hacer sobre la cuerda. ¿Sí? Si no estuviese atada o vinculada a la caja a través de este punto, pues la cuerda se aceleraría hacia la derecha y no se tensaría. Pero como no puede hacer eso porque está atada a este punto, entonces se va a tensar. Lo que está pasando cuando se tensa es que aparecen dos fuerzas. ¿Sí? Una aparece por aquí y además otra aparece por aquí. Esta la hace la mano o lo que sea que esté enganchado de este extremo de la cuerda hacia la derecha, y esta otra la hace la caja sobre el otro extremo de la cuerda y tensa la cuerda, hace que la cuerda idealmente quede como una línea recta. ¿Sí? Eso es ideal otra vez porque no tiene masa la cuerda. Vale. Bien, ¿qué pasa? Si hacemos el diagrama del cuerpo libre de la cuerda, ponemos un marco de referencia inercial, colocamos la fuerza P que aplica sobre este extremo de la cuerda hacia la derecha y la fuerza T que aplica sobre este otro extremo de la cuerda hacia la izquierda. Entonces podremos escribir que la componente en X de la fuerza P, eso es la magnitud de P, con un signo más aquí, menos la magnitud de T, porque T aplica en el sentido de las X decrecientes, entonces ponemos menos aquí
porque la componente x de t es negativa. La componente x de la fuerza t es negativa. De este vector, la componente en x es negativa. Y por eso ponemos el menos. Ponemos aquí la magnitud de t, que es un número positivo. Y eso debe ser igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. Ahora, si la cuerda no tiene masa porque es... ¿sí? No tiene masa porque es ideal, entonces, no importando cuál sea la aceleración de la cuerda, tendremos que esto es 0. Todo esto es 0. Si esto es 0, todo este término es 0. Y entonces, forzosamente P y T son iguales. La magnitud de P es igual que la magnitud de T. ¿Vale? Magnitud de P igual que la magnitud de T. ¿Por qué? Eso es una consecuencia de la idealización del modelo de la cuerda. Y a su vez, eso... bueno, pues eso, ¿no? No tiene masa, y como no tiene masa, entonces P, la magnitud de P y la magnitud de T tienen que ser iguales. Vale. O sea que podríamos haber escrito aquí P para un lado y P para el otro. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Ahora, por la tercera ley, cosa que ya entendimos en las clases anteriores, esta de aquí va a ser igual a menos esta de aquí. ¿Sí? Cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre de la caja, tendremos que poner la fuerza peso, que es esta verde, la fuerza normal, que actúa sobre la caja, que es esta roja, y además la fuerza que hace la cuerda sobre la caja. ¿Por qué? Por la tercera ley. Si la caja hace fuerza sobre la cuerda y es esta de aquí, entonces la cuerda hace fuerza sobre la caja y será esta de aquí, que como es, en magnitud igual, pero con dirección contraria a esta. ¿Sí? Y dirección contraria a esta, pues entonces será igual que el vector P, igual que este. ¿Sí? El efecto neto, ¿sí? Es que la cuerda ideal lo que hace es, entre comillas, transmitir esta fuerza P desde aquí a aquí. Es como si, para la caja, es como si P estuviese directamente aplicada sobre la caja. Y tan. Eso sería todo. ¿Sí? Entonces, para comprender un poco más todo esto, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Sí? Aquí hay uno que dice, ejemplo, calcule la tensión de las cuerdas y la aceleración del sistema. Bien, entonces tenemos un sistema que está conformado por estas dos masas que están atadas a través de esta cuerda C2 y a su vez la masa 2 tiene otra cuerda, C1, a la cual se le aplica cierta fuerza P hacia la derecha, desde este extremo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hagamos primero el diagrama del cuerpo libre de la masa M1. De la masa M1 hacemos el diagrama del cuerpo libre. ¿Cómo hacíamos eso? Primero elegíamos un marco de referencia inercial, ya lo hicimos, es este XY. Luego poníamos la masa, habría que quitar esta superficie de aquí. Y sobre ella pondríamos la fuerza peso, ¿sí? Mg, M1 por G, luego la normal, N. ¿Sí? Podríamos escribir para este ejemplo que la suma de las fuerzas en I son igual a la normal, que está alineada con I, por eso lo ponemos positivo, menos M1 por G, que es el peso que aparece aquí, y esto lo ponemos negativo porque apunta hacia abajo, entonces la componente en I de Mg, la componente en I del peso es negativa, y todo eso debería ser igual a la aceleración, a la masa de la caja, a M1 por la aceleración de M1 en la dirección I, y eso es 0, porque no hay aceleración de la caja en esta dirección. Si lo hubiese, levitaría la caja en algún momento o se enterraría en esta superficie. Eso no ocurre, y como no ocurre, entonces la aceleración de la caja en esta dirección es 0. ¿Qué más? Pero esta no la estamos escribiendo, no la estamos considerando simplemente porque no aporta la información necesaria para resolver el problema, que es calcular la aceleración y la tensión de las cuerdas. ¿Sí? La tensión de las cuerdas. Aquí no aparece la tensión de las cuerdas en esta dirección. ¿Sale? Bien, entonces simplemente por eso no aparecen aquí en el dibujo. Aquí podríamos hacer lo mismo, podríamos poner el peso M2 por G y podríamos poner su normal N2 y hacer exactamente lo mismo, suma de fuerzas en I igual a N2 menos M2 por G igual a M2 por la aceleración de esta masa que en I, que también sería 0. Bien, entonces no vamos a escribir esas ecuaciones.
Luego, ¿qué? En X tenemos que la suma de fuerzas en X será únicamente esto, ¿no? La componente en X de T2. T2 actúa plenamente en la dirección X, no tiene componente en Y, no tiene componente en Z, entonces la suma de fuerzas en X será T2, que es la magnitud de esta fuerza, que será igual a su vez a M1, la masa de la caja, por la aceleración de la caja 1. Bien, entonces el hecho de que la cuerda 2 se tense, ¿sí? Que va a estar tensa, ¿por qué? Porque M2 se quiere desplazar hacia la derecha. ¿Y por qué se quiere desplazar M2 hacia la derecha? Porque hay algo o alguien que está jalando de esta cuerda hacia la derecha, ¿sí? Esta cuerda se tensa, transmite esta fuerza P a este punto y esta masa M2 entonces estará acelerada o tenderá a acelerar hacia la derecha por accionar de esta fuerza, ¿sí? Como esta cosa se quiere acelerar hacia la derecha, pues esta también se va a tensar porque va a arrastrar a su vez a la masa M1, ¿sí? Todo eso tiene que pasar. Entonces, la masa M2 se acelera hacia la derecha, la masa M1 también, ¿sí? Bueno, en principio tendremos aquí cierta aceleración A1, que tiene que ver con la tensión que aparece en la cuerda 2. ¿Para dónde aparece la tensión aplicada sobre la cuerda 2? Pues mira hacia el centro de la cuerda 2. ¿Sí? Mira hacia el centro de la cuerda 2. Fíjense que la tensión de la cuerda siempre aparece mirando hacia el centro de la cuerda. ¿Sí? Aquí está la cuerda. ¿Para dónde mira la tensión? Para el centro de la cuerda. ¿Por qué? Porque son las reacciones a estas, ¿sí? A través de la tercera ley, ¿sí? Si queremos saber, si queremos conocer la fuerza que hace la cuerda sobre la mano que está jalando de aquí, pues si hacemos el diagrama del cuerpo libre de la mano, tendríamos que poner una fuerza P hacia el otro lado por la tercera ley. P hacia el otro lado. Esto sería la mano y esta es la fuerza que hace la cuerda sobre la mano. Y sobre la caja lo mismo. Tenemos que sobre la caja tenemos esto en el extremo de la cuerda y entonces sobre la caja pondremos la fuerza igual y opuesta a la que aparece aquí. Bien. Noten entonces que las fuerzas que aparecen sobre los objetos, en este caso la mano y la caja, son siempre, miran siempre hacia el centro de la cuerda. En el caso de la caja, hacia el centro de la cuerda. En el caso de la mano, hacia el centro de la cuerda. Bien, aquí pasa lo mismo. Esta fuerza, que esta cuerda 2 está tensa, entonces M1, sobre M1 aparece una fuerza que mira hacia el centro de la cuerda. Y sobre M2 también va a aparecer una fuerza aquí que mira hacia el centro de esta cuerda C2, porque esta cuerda C2 está tensa. Va, bien. Entonces, sobre este punto de aquí aparece la fuerza de tensión 2. La llamamos 2 porque está asociada a la cuerda 2. Bien. Entonces, cuanto más tensa esté la cuerda, más fuerza hace, más rápido acelera la caja. La caja 1 en este caso. Bien. Cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre de la caja 2, pues tenemos esta tensión 1 que aparece sobre la cuerda 1 y es debido a la fuerza P. De hecho, P tiene que ser igual a T1 porque la cuerda es ideal, ¿sí? Y no tiene masa, ya lo dijimos. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Y la cuerda 2 hace fuerza sobre este lado de la caja, pues hacia el otro lado, ¿no? Bien, entonces tenemos que T1 está alineada con X, T1 es positiva, T1 menos T2, T2 apunta para el otro lado, entonces T2 negativa, T1 menos T2, esta cantidad T1 es positiva, la cantidad que va aquí T2 también es positiva, es la magnitud de esta fuerza. T1 debe ser más grande que T2 porque la caja 2 también acelera hacia la derecha. ¿Sí? A2 y esto será A1. Pero además, ¿sí? Si bien esta le podemos llamar A2 y a esta A1, pues A2 y A1 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque esta cuerda no se estira. Si la cuerda no se estira, la distancia que existe entre M1 y M2 es invariante. Pasa el tiempo y siempre es la misma. ¿Por qué? Porque la cuerda no se estira. Si se estirase, entonces habría cada vez más distancia de separación entre M2 y M1 y eso no ocurre. La cuerda es ideal. ¿Qué más? Entonces, si esta distancia de separación siempre es la misma, entonces la velocidad de M2 es siempre la misma velocidad que la de M1.
Y si la velocidad de M2 es la misma que la de M1 en todo momento, entonces la aceleración de M2 también debe ser igual que la aceleración de M1 en todo momento, ¿sí? Solo así se logra que esta distancia permanezca invariante. Entonces A1 en realidad es A2, son iguales, ¿sí? Perfecto. ¿Y ahora qué? Pues ahora resolvemos este sistema que tiene, bueno, esto es A, podemos escribirlo como A, esto como A. Tenemos a M1 y a M2, que son datos conocidos, M1 y M2 los tenemos, P también es un dato conocido, T2, que desconocemos en la tensión de la cuerda 2, y T1, que ya conocemos porque es directamente P, ¿sí? P es la tensión de la cuerda 1. Entonces tenemos que resolver por la aceleración y T2. Y entonces resolvemos, ¿no? Esto es lo que acabamos de decir del otro lado, A1 igual a 2 igual a A. Sustituimos, ¿no? Esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación que teníamos, T2 igual a M1 por A, T2 igual a M1 por A, es esta de aquí, vamos a borrar todo porque se vea bien, T2 igual a M1 por A, y T1 menos T2 igual a M2 por A. T2 igual a M1 por A y T1 menos T2 igual a M2 por A. Bien, ¿qué hacemos? Este T2 ya lo tenemos despejado de aquí, lo podemos poner, ¿no? Aquí, en este sitio. Entonces nos queda que T1 menos M1 por A igual a M2 por A. Esto lo podemos pasar sumando. Lo hacemos, nos queda esta expresión de aquí. Y luego podemos sacar A de factor común. Y entonces nos queda esta última expresión. A su vez, A ahora la podemos despejar. Simplemente es T1 sobre M1 más M2. T1 sobre M1 más M2. Habíamos quedado que T1 valía P. T1 y P son iguales, ¿no? T1 vector aquí es igual que P vector. Obviamente tienen además la misma magnitud, si no, no serían iguales los vectores. Entonces, la magnitud de P o la magnitud de T es la misma, de T1, ¿no? Entonces, P dividido M1 más M2. Y este es un resultado. Ya sabemos cuánto vale la aceleración. Noten que es positiva. P es la magnitud es positiva. M1 es un número positivo, M2 también. Entonces, A, la aceleración, que es la aceleración en la dirección X, es positiva, ¿sí? Queriendo decir que esta cosa se va a desplazar hacia la derecha. Bien, porque definimos el eje X siempre hacia la derecha, en este caso. Muy bien, más cosas. T2, ¿cómo hacemos para obtener T2? Pues T2 está aquí, T2 es M1 por A, pues simplemente eso, M1 por A, que es A, pues todo esto. M1 por A, donde A, me quedó muy feo, vamos a hacerlo de nuevo. A es esto de aquí. Ahí va. A es esto de aquí. M1 por A, T2. Perfecto. Tenemos el valor de T2. Ahora nos queda ¿qué? Nos queda entender si estos resultados tienen sentido o no. Vamos a ver, la primera de aquí es A igual a P sobre M1 más M2. ¿Eso lo podríamos haber sacado de otra forma? Sí. ¿Podríamos haber dado cuenta de antes de eso? Sí. Sí, claro. Esto de aquí es un cuerpo rígido, ¿sí? ¿Por qué? Porque M1 y M2 están vinculadas por una cuerda tensa, la cual no se puede estirar. Entonces esto no cambia su forma. Y entonces esto es una cosa que tiene por masa M1 más M2. ¿Sí? Es como si tuviésemos esto, ¿no? Un bloque, da igual la forma, un bloque que tiene por masa M1 más M2. Y de ahí está actuando la fuerza P, porque ya vimos que P puede actuar directamente sobre este punto y es lo mismo. Y de aquí, si hacemos suma de fuerzas en X, eso nos va a quedar P igual, que va a ser por la segunda ley, igual a la masa de esa cosa, que es M1 más M2, y todo eso multiplicado por la aceleración del sistema, ¿sí? Que es la misma para estas dos masas, ya lo vimos, y por eso esto se comporta como un rígido. Y entonces de aquí despejamos la aceleración y tenemos que la aceleración vale P dividido M1 más M2. Y eso fue exactamente lo que obtuvimos aquí. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué hicieron todo esto si nada más era cuestión de ver aquí y ya estaba, ¿no? Bueno, sí, aquí nos sacamos las cuerdas de encima, sí, todo lo demás. Sí, es más simple, claro, pero con este análisis no podemos saber cuál es la tensión de la cuerda 2. En cambio así podremos saber cuánto vale la tensión de la cuerda 2, que vale esto. Pero este análisis así nos sirve para
verificar que nuestro resultado de la aceleración está bien. Y luego, ¿qué más? Entonces ahora vamos a ver qué onda con la tensión de la cuerda 2. La tensión de la cuerda 2, vemos, vamos a borrar otra vez, la tensión de la cuerda 2 es menor que la tensión de la cuerda 1. La tensión de la cuerda 1 es P. Y este número de aquí, que multiplica P, M1 dividido M1 más M2, es un número menor que 1, ¿no? ¿Por qué? Porque M1 más M2, ¿sí? Como son dos números positivos, ¿sí? M1 y M2, no hay forma de que M1 dividido M1 más M2 sea mayor que 1. Eso implica que necesariamente T2 es menor, igual, como mucho, a T1. ¿En qué caso es igual? Vamos a estudiar eso. ¿En qué caso es igual? Pues si M2 es 0. ¿Qué pasa si M2 es 0? Si M2 es 0, esto no está, ¿no? Y es como si la cuerda 1 se atase a la cuerda 2. Es como que las dos cuerdas, acá tenemos la cuerda 2, acá hay algo que no tiene masa y continúa la cuerda 1. Y entonces esto actúa como una única cuerda. La cuerda 1 tiene la misma tensión que la cuerda 2 y están las dos atadas por el extremo, jalando de la masa M1. Entonces tensión de 2 y tensión de 1 igual. Está bien, tiene sentido. Así sí. Pero si esta masa, pues tiene masa, si la masa no es 0, si el valor de esto no es 0, pues entonces la tensión de esta cuerda tiene que ser necesariamente mayor que esta. ¿Por qué? Porque esta cuerda está jalando todo esto y esta cuerda únicamente está jalando esto. Y ambas partes, esta de aquí y esta de aquí, aceleran con la misma aceleración. Entonces, misma aceleración más masa, necesariamente más fuerza, ¿sí? Necesariamente la fuerza que hace C1 es mayor que la que hace C2. Bien, ¿qué más? Veamos qué pasa en el otro extremo, donde M1 es 0. Si M1 es 0, ¿sí? M2 0 ya lo vimos. M1 0 ahora. M1 0, ¿qué pasa con T2? Desaparece. M1 es 0. Aquí no hay masa. No hay caja, no hay masa. Pues entonces este extremo de la cuerda está libre. Y entonces, como está libre, pues C2 se acelera hacia la derecha sin problema, sin oponer resistencia siquiera al movimiento, porque no tiene masa. Y entonces no tiene ni siquiera por qué estar tensa. No está tensa esta cuerda, ¿sí? Esta cuerda está volando ahí, atrás, atada aquí, ¿sí? Y ya está. Y entonces no hay tensión en C2. También está bien. Esto también tiene sentido. Bien, ¿y qué más? Y digamos que, por último, un caso donde M1 y M2 valgan lo mismo. M1 igual a M2, ¿sí? Pues si M1 y M2 son iguales, entonces la tensión 2 es la mitad de la tensión de 1, ¿sí? Esto de acá, el denominador, es el doble que M1. Y entonces M1 sobre 2 veces M1 es un medio por P es un medio de P. Y P era la tensión 1. Entonces, lo que ocurre es que la tensión aquí será el doble que la tensión aquí, lo cual también tiene sentido. Y eso pues, nos da confianza en esta expresión a la cual hemos llegado, ¿no? Y entonces pues, confiamos más en, bueno, nos da resultados razonables, le creemos, ¿no? Le creemos un poco más. ¿Sí? Una vez que uno hace un análisis y llega a los resultados, lo primero que tiene que hacer es cuestionarse si eso tiene sentido o no. Si en este caso sí tiene sentido, entonces le creemos un poco más, ¿no? Ya está. Muy bien. Otro ejemplo. El siguiente sistema se encuentra, sí, aquí normalmente yo les comento de que si hay un trencito, ¿no? Que está atado por eslabones, ¿no? Y aquí está la locomotora, que yo que sé, a ver, hacer una cosa así. Una cosa así, ¿no? Esta es la locomotora, aquí va el mito de la locomotora. Me gustan las locomotoras antiguas, no las nuevas. Entonces, ¿qué? El humito, ¿por qué? Bueno, esto es el vapor, yo qué sé. Entonces, este eslabón de aquí es el que soporta a todo esto, ¿no? Y este de aquí, pues nada más soporta todo esto. Y este de aquí solo soporta este. Entonces, si se va a romper alguno de estos eslabones y todos son iguales, el que se va a romper es este, el primero, ¿sí? Porque tiene que aguantarlo todo. Los eslabones tienen que estar diseñados como este, para aguantar toda la carga posible, ¿sabes? Entonces tienen que estar diseñados para aguantar todo eso. Bien. Y
Pues el primero de todos es el más exigido, ¿sí? El más exigido de todos. Bueno, y ahora aquí, lo mismo. El siguiente sistema se encuentra en equilibrio mecánico. Encuentre la tensión de cada cuerda. La tensión de cada cuerda. Vale. Pues eso, vamos a hacerlo. Esto se quedó feo, así queda mejor. Bien, entonces cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3. Tenemos este arreglo y está colgando una masa de 15 kilogramos a través de la cuerda 1. Bien, la cuerda 1 directamente atada a la masa. Y luego aquí hay un nudo, ¿sí? Un nudo de donde sale la cuerda 3 y que se ata a su vez al techo de alguna forma. Y la cuerda 2 que también se ata al techo de alguna forma. Va. Entonces, tensiones sobre cada una de las cuerdas, eso es lo que nos pide el problema. Bien, dice, analizaremos el nudo y la caja, ¿sí? Esto es un problema estático, ¿no? Es equilibrio, hay equilibrio mecánico, lo que quiere decir que todo está quieto y permanece quieto. ¿Sí? El permanece quieto es importante decirlo porque no es solo que esté quieto, sino que además no hay aceleración. Y si no hay aceleración, va a permanecer quieto. Entonces está quieto y se queda así. ¿En dónde no hay aceleración? En ningún punto del sistema. Todo está quieto y permanece quieto. Bien, entonces la suma de fuerzas sobre el nudo tendrán que ser 0 y la suma de fuerzas sobre la caja tendrán que ser 0. ¿Por qué? Porque si no, habría aceleración. Esto es la segunda ley. Sabemos que de este lado no hay aceleración, entonces necesariamente la suma de fuerzas es 0. Lo mismo esto. Aquí de este lado no hay aceleración, entonces hay un 0, y eso implica que de este lado también tiene que la suma de fuerzas dar 0. Entonces vamos a estudiar, hacer el estudio para la caja, marco de referencia inercial. Bien, ¿qué más? Ponemos la caja, ponemos las fuerzas que aplican sobre ella, son el peso, está cerca de la tierra, sí, entonces el peso tiene que estar ahí, peso de la caja y tensión de la cuerda 1. La tensión de la cuerda 1 mirando hacia el centro de la cuerda 1. La cuerda 1 está aquí, la tensión que aplica la cuerda 1 porque está tensa sobre la masa M, entonces es hacia el centro de la cuerda. Y la fuerza que hace la cuerda 1 sobre el nudo será también hacia el centro de la cuerda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cuerda está tensa. Si hiciésemos el diagrama del cuerpo libre otra vez de la cuerda que está tensa, aplicaría sobre este extremo la fuerza que hace la caja y sobre este otro extremo la fuerza que hace el nudo. Y estos tensan a la cuerda. Esta la hace la caja, esta la hace el nudo. Entonces la cuerda hace esta fuerza sobre la caja, tercera ley, y la cuerda hace esta fuerza sobre el nudo, otra vez, tercera ley. ¿Qué más? Lo mismo va a ocurrir aquí y va a ocurrir aquí, ¿no? Si hacemos el diagrama del cuerpo libre de la cuerda 3, vamos a tener una fuerza aplicada aquí y una fuerza aplicada aquí que tensan a la cuerda 3, y entonces la cuerda 3 hace fuerza sobre el techo, para abajo, así, y sobre el nudo, inclinado 45 grados, así. Luego sobre la cuerda 2 aparece esta fuerza que hace la cuerda 2 sobre el nudo y esta otra fuerza que hace la cuerda 2 sobre el techo. Perfecto. Entonces ya podemos resolver todo esto. Esta tensión va hacia el centro de la cuerda, apunta en esa dirección y se opone al peso. Escribimos la suma de fuerzas en Y, en X y en Z no lo hacemos porque no hay información, no hay fuerzas aplicadas, no hay ninguna componente de ninguna fuerza en X, no hay ninguna componente de la fuerza en Y, en Z, entonces no hay información ahí. Sobre la Y sí que hay, entonces suma de fuerzas en Y es igual a la tensión de la cuerda 1 menos el peso igual a 0. Menos, ¿por qué? Porque esto es positivo, el menos aparece porque está mirando hacia abajo y definimos nosotros el eje Y hacia arriba. Esta es positiva porque está alineado con el eje Y. Bien. T1 menos mg igual a 0. Entonces de aquí, esto lo pasamos para el otro lado sumando, obtenemos esta expresión de la cual salen 147 newtons que son positivos, que es igual a esta cantidad que es positiva, lo que va aquí adentro es positivo, y a esta magnitud de la fuerza que también es positiva. Las magnitudes de la fuerza siempre son positivas. Bien, ¿qué más? Luego pasamos al diagrama del cuerpo libre del nudo. Sobre el nudo, pues ya dijimos, ¿no? Aplica la fuerza T1 hacia abajo, T3 en la dirección de la cuerda 3 y T2 en la dirección de la cuerda 2. Volvemos aquí, podemos trazar una horizontal
y vemos que aquí hay 45 grados y aquí hay 30. ¿Por qué? Por aquello de que hay un par de paralelas que son esta y esta, el techo y esta horizontal. El techo y la horizontal son paralelas, acá me quedó bastante mal. Trazamos una cuerda, entonces este es igual que este es este, este es este y este es este. Estoy hablando de los ángulos que conforman el cruce que se forman al cruzar esta recta y estas otras dos que son paralelas. Va. Entonces aquí tenemos 45 grados y aquí tenemos 30. Perfecto. Luego, ¿qué? Luego escribimos suma de fuerzas en X igual T3 menos coseno de 45, T3, ¿quién es T3? Esta. Coseno de 45 es esta componente de aquí. T3 coseno de 45 es esta componente de aquí. ¿Sí? Menos T2 por coseno de 30. T2 por coseno de 30 es esta de aquí. El menos aparece porque esta componente de T2, que es en X, esta componente de T2 en X es negativa. Va en el sentido de las X decrecientes. Entonces ponemos el menos. T2 es un número positivo porque es la magnitud de T2. Coseno de 30 es un número positivo porque coseno de 30 pues es raíz de 3 sobre 2. Es un número positivo. Y lo mismo aquí, ¿no? T3 y coseno de 45 son números positivos. Perfecto. De aquí podemos, de esta expresión, ¿sí? Podemos despejar T3 coseno de 45. ¿no? Esto lo pasamos para el otro lado y obtenemos esta expresión de aquí. Bien, luego coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 igual coseno de 45. Y esto de aquí, coseno de 30, es raíz de 3 sobre 2. Perfecto. Escribimos T3 por 1 sobre raíz de 2 de este lado y escribimos T2 por raíz de 3 sobre 2 de este otro lado. Y tenemos una expresión que vincula T2 con T3. Podemos despejar T3 de ahí, aquí lo hacemos, pasamos el raíz de 2 multiplicando, nos queda raíz de 2 por T2 por raíz de 3 sobre 2. Pero este 2, este de aquí, lo podemos escribir así, raíz de 2 por raíz de 2. ¿Por qué? Para que se vaya esta raíz de 2 con esta otra raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. ¿Sí? Raíz de A por raíz de A es A. ¿Sí? Por definición de la raíz. La raíz es tal que la raíz de su argumento multiplicado por la raíz de su argumento es igual al argumento, que es lo que dice aquí. ¿Sí? Bien. Entonces cualquier número va a cumplir con eso, ¿no? Bien, entonces eso. Esto se va con esto, nos queda T2 por raíz de 3 sobre 2 igual a T3. Perfecto, tenemos un vínculo entre T3 y T2. Eso es gracias a esta ecuación en X. ¿Sí? Esta ecuación en X. Y ahora necesitamos que se cumpla la ecuación en Y. ¿Sí? La suma de fuerzas en X es 0, no hay aceleración en X. La suma de fuerzas en Y también es 0, no hay aceleración en Y. Es esta de aquí. Suma de fuerzas en Y igual T3 por seno de 45. ¿Sí? T3 por seno de 45, si estamos trabajando con este triángulo de aquí, T3 por seno de 45 es este lado, que es igual que esto de aquí. La proyección de T3 sobre el eje Y es igual que este cateto opuesto al ángulo. Bien, T3 seno de 45 y luego más T2 por otra vez seno de 30, que es esta proyección, que es esta de aquí, ¿no? Bien, más porque ahora esta componente apunta hacia arriba de T2 igual que la de T3. Noten que el vector T3 vive en el primer cuadrante, el vector T2 en el segundo, y entonces T2 tiene componente en X negativa y componente en Y positiva. T3 tiene componente en X y en Y positiva. Y T1 tiene componente en Y negativa y tiene componente en X 0. ¿Sí? Y aquí está T1, ¿sí? Que tiene su componente en Y negativa. Va. Esto más esto, noten que esta componente de aquí de T3, la proyección de T3 se refuerza con la proyección de T2 sobre Y, y entonces T1 tiene que ser suficiente para igualar a su suma, que es lo que está diciendo aquí. T3 seno 45, que es la proyección de T3 sobre el eje Y, más T2 seno de 30, que es la proyección de T2 sobre el eje Y, menos T1 o igual a T1, ¿no? T1 debe ser esto más esto. Bien. Entonces tenemos esta expresión de aquí y esta otra que tienen dos incógnitas, T3, T2, T3, T2, y esta la conocemos, T1. T1 vale esto, 147 newtons.
más cosas. Las copiamos y las pegamos aquí. Y ahora es cuestión de resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2. T3, esta cosa. Entonces en lugar de T3 ponemos esto y nos queda raíz de 3 sobre raíz de 2. Raíz de 3 sobre raíz de 2 por T2. Todo esto de aquí es T3. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 más T2 por seno de 30. Seno de 30, 1 medio. Es este 1 medio de aquí. T2 dividido 2 o T2 por 1 medio, que es lo mismo. Entonces eso es igual a, esto lo podemos reducir un poquito, ¿sí? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, lo ponemos así como un 2 y ya está, el resto es igual. Esto de aquí es esto de aquí, que es igual a su vez, podemos sacar de factor común T2 y 1 medio. T2 sobre 2 por raíz de 3 más 1. Raíz de 3 es este de aquí, más 1. El 1 está multiplicando aquí a T2 sobre 2, ¿no? Entonces, raíz de 3 más 1 por T2 sobre 2 es esto de aquí. Y todo eso debe ser igual a T1. Todo eso debe ser igual a T1, porque T1 lo podemos pasar sumando, ¿no? Bien, y entonces aquí tenemos ya un vínculo entre T2 y T1, pero T1 ya la conocemos, T1 vale 147 newtons. Entonces de ahí despejamos T2, pasamos el 2 multiplicando, raíz de 3 más 1 dividiendo, lo tenemos aquí escrito, sustituimos T1 por el valor, 147 newtons, y eso nos da 107.7 newtons. Luego, ¿qué más? Luego hacemos, despejamos, ya sabemos cuánto vale T2, y ahora, pues, sabiendo cuánto vale T2, pues, podemos conocer cuánto vale T3. T3 es igual a raíz de 3 sobre raíz de 2, esto de aquí, por T2, que vale 107.7 newtons. Este número va para aquí. Hacemos la cuenta, nos da 131.8 newtons. Y entonces, observamos que T1, 147 newtons, es más grande que T3, que le sigue, que vale 131 newtons, y que luego mayor que T2, que vale 107.7 newtons. ¿Es lógico? Veamos. Sí. ¿Por qué? Porque la cuerda 1 soporta todo el peso de esta masa, ¿sí? Soporta lo que sea que le hayan puesto aquí. 15 kilogramos en este caso. 15 kilogramos por G. Entonces son 147 newtons. La cuerda 2 y la cuerda 3 se reparten de alguna forma el peso, ¿sí? Trabajan juntas y se ayudan para sostener todo esto, ¿sí? Bien, la cuerda 3 y la cuerda 2 no están simétricamente puestas y entonces pues la repartición de pesos no va a ser igual. ¿Qué pasaría si este punto, por ejemplo, estuviese aquí? ¿Sí? Entonces la cuerda 3 estaría así directamente colgando y unida al nudo, la cuerda 1, y la cuerda 2 estaría aquí de adorno, ¿sí? Aquí todo el peso de la cuerda 1, que sostiene la cuerda 1, los 147 newtons, los tendría que también soportar la cuerda 3, ¿sí? Y esta pues estaría de adorno y nada más, no estaría tensionada, no tiene por qué estarlo, ¿sale? A medida que este punto lo vamos moviendo más hacia la derecha, pues disminuye la tensión de la cuerda 3 y aumenta la tensión de la cuerda 2. Sin embargo, no llegamos al punto en donde tenemos aquí 30 grados y 30 grados, donde repartirían el peso, donde la tensión de 2 y la tensión de 3 serían iguales por una cuestión de simetría, ¿sí? Porque alguna de estas tendría mayor tensión si el dibujo es simétrico, ¿sí? Tendrían el mismo valor. Ahora, cuanto más como está más cerca, ¿sí? Se ha movido hacia el centro, hacia aquí, digamos, entonces esta tiene que soportar más peso que esta. Y eso es lo que pasa. La cuerda 3 soporta más peso, que está más tensionada que la 2, que es la que se lleva el menor trabajo en este problema, ¿no? ¿Qué más? Luego, esto simplemente recordarles que, los ángulos de 45 grados y de 30 grados aparecen muy frecuentemente en problemas de física y es conveniente que ustedes tengan en la cabeza todas estas relaciones, ¿no? Cuando uno piensa en un ángulo de 45 grados, es una forma de hacer las cosas, pero así funciona conmigo. Yo me imagino este triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo aquí,
¿sí? ¿Para qué? Para que funcionen las definiciones de seno y coseno. Entonces, un triángulo rectángulo y además aquí un ángulo de 45 grados, lo que implica que este triángulo es isósceles y este lado es igual que este, lo que a su vez implica que este otro ángulo sea también de 45 grados. ¿Va? Los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Si aquí hay 90, pues hay 90 que repartir entre estos dos ángulos. Y si uno de ellos vale 45, pues el otro también, no hay de otro. Y eso implica entonces que el triángulo sea isósceles. Eso hace a su vez que este lado y este lado tengan el mismo valor, ¿sí? Tienen que ser iguales. Va. Si estos dos lados son iguales, pues aquí podemos poner que 1 igual a, porque esto es Pitágoras, se tiene que cumplir, igual a raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Igual a raíz de a al cuadrado más a al cuadrado. Pues el único valor de a, parece más una u que a, el único valor de a que cumple con esta relación es un medio, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, un medio. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, un medio. El único número que va a cumplir con esta relación, dado que este y este son iguales, es 1 sobre raíz de 2. Y entonces esto tiene que ser 1 sobre raíz de 2 y esto también. A su vez, 1 sobre raíz de 2 es un número que es algo así como 0,707. ¿Sí? Y esto me lo acuerdo por James Bond. Vale. Ustedes se pueden acordar así o pensar en otra cosa, no lo sé. ¿Qué más? Y el coseno de 45, bueno, si convenientemente podemos asignarle cualquier número a la hipotenusa, en este caso un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 por coseno de 45 tiene que ser este lado. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene que ser este lado entonces? 1 sobre raíz de 2. Y como 1 por coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, a fuerza coseno de 45 vale 1 sobre raíz de 2. Que también se puede escribir así y que también se puede escribir así. ¿Sí? A veces lo van a haber visto. Lo pueden ver así, ¿no? El 1 sobre raíz de 2 como raíz de 2 sobre 2. Bien, el seno de 45, ¿sí? Cuando uno piensa en seno de 45 está pensando en este lado. Pero en este caso, ¿sí? 1 por seno de 45 es esto, en este caso este número y este número son iguales, y entonces también cumple con todo esto. Tangente de 45 tiene que ser 1, ¿por qué? Porque tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta. Teta en este caso vale 45, es seno, bueno, es el numerador seno de 45 y el denominador coseno de 45 valen lo mismo, y si valen lo mismo, pues la tangente vale 1. Bien, entonces ya todo esto medio queda claro al imaginarse este triángulo de aquí. Y luego, este otro triángulo de aquí, que también es una escuadra típica, esta es una escuadra típica, esta es la otra, ¿sí? Que esas que sirven para trazar líneas, estas a 45 grados y estas a 60 grados. Esta es la otra escuadra típica. Es un triángulo que también es rectángulo, que podemos asignarle el valor 1 a la hipotenusa por conveniencia. Que tiene un ángulo por acá de 60 y necesariamente uno de 30 por aquí, porque ambos sumados tienen que dar 90. Y además, uno de los lados vale un medio, ¿sí? Si esto es 1, esto es la mitad. Este lado aquí es la mitad que esta hipotenusa. Y siendo eso así, pues entonces es fácil recordar que 1 por coseno de 60 es un medio. Y además, necesariamente esto tiene que valer raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué? Por Pitágoras de nuevo. ¿Sí? Si aquí ponemos un medio cuadrado es un cuarto. Más, aquí lo que tengamos que poner tiene que ser 3 cuartos. ¿Sí? Porque 3 cuartos más un cuarto es 1 y raíz de 1, 1. Y entonces aquí va un 3 cuartos y raíz de 3 cuartos es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y ese es este número que va aquí. Vale, entonces 1 por seno de 60, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y el 1 lo podemos omitir. Entonces es seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Que también coincide con el coseno de 30. 1 por coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Y 1 por seno de 30, vamos al opuesto, aquí, seno, ¿no? 1 por seno de 30, o seno de 30 es un medio, seno de 30 es un medio. Lo mismo que coseno de 60, 1 por coseno de 60 es un medio también, ¿sale? Bien. Luego la tangente pues tiene dos valores, ¿no? Dependerá de qué. Si hacemos tangente 30,
es seno sobre coseno, ¿no? Tangente 30 es seno de 30, un medio, dividido coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, y eso nos da 1 sobre raíz de 3. Y tangente de 60 será seno de 60, raíz de 3 sobre 2, dividido coseno de 60, un medio, eso hace que el 2 que divide aquí y el 2 que divide aquí se vayan, y nos quede raíz de 3. Y además esto es el inverso de esto, lo cual siempre cumplen estos ángulos que complementan a 90, ¿no? Si tengo 45 y 45, pues también lo va a cumplir, o cualquier otro número, ¿no? Cualquier otro número también. Otro par de números, ¿no? Que sumen 90. ¿Sí? Uno y el otro van a ser inversos, ¿no? Este va a ser el inverso de este va a ser el inverso de este. El inverso de 1 es 1, por eso 45 y 45. Bien, seguimos. Esto es importante porque para hacer los problemas, ¿no? Porque uno luego, cuando hace muchos problemas, va a ver que estos ángulos aparecen a cada rato. Me faltó decir que numéricamente raíz de 3 sobre 2 es algo como 0.866 y esto no hay más remedio que acordarse, o escribir coseno de 30 en la calculadora y saldrá, ¿no? O seno de 60 en la calculadora y saldrá, o raíz de 3 sobre 2 y saldrá, ¿sí? Más o menos es esto. Un medio, bueno, es obvio, ¿no? Esto es 0,5. Más vale que se lo sepan bien, ¿no? Bien. Listo. Entonces, más cosas, ¿no? Más cosas. No normal, otra fuerza. Vamos a verla. Dice, es una fuerza de contacto que es perpendicular a la superficie que la genera. Ya habíamos mencionado un poco de cómo funcionaba la normal. La normal, por ejemplo, ¿sí? La fuerza que aparece entre mis manos cuando una se apoya sobre la otra. Si las apoyo despacito, una sobre la otra con mucha delicadeza, entonces la fuerza normal es leve. Apenas si siento a través de mis terminales nerviosas que conectan ahí con el cerebro la presencia de algo, la presencia de la otra mano, ¿no? Y aquí pues es curioso porque la izquierda siente a la derecha y manda señales al cerebro, y la derecha siente a la izquierda y también manda señales al cerebro, ¿sale? Si hacemos así, pues con la mano derecha apoyo sobre la mesa, pues aquí con la mano izquierda no siento nada, pero la mano derecha manda señales también de que acá hay algo, ¿no? Y así toco apenitas, la normal es pequeña, es poca, y las señales que llegan a mi cerebro son como una cosquillita y nada más, y si apoyo más, pues las señales cambian un poco, ¿no? ¿En función de qué? En función de cuánta presión haya cuánta fuerza haya entre la mano y la mesa. Bien. ¿Qué más? Y algo parecido pasa aquí. Algo similar, solo que no hay nadie que lo sienta ni nada, pero esta mesa que descansa, este libro o esta cosa, este bloque que descansa sobre la mesa, también siente una fuerza normal, ¿no? Una fuerza de contacto, ¿sí? No es que la sienta, la sienta en el sentido no literal, ¿no? La sienten porque va a haber efectos sobre la masa, ¿no? Si no estuviese la mesa, ¿qué pasaría? Esta masa se aceleraría hacia el centro de la Tierra. Está la superficie de la mesa que lo impide. Cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, ya lo hemos visto muchas veces, ponemos aquí el peso que actúa sobre la masa M, pero también ponemos la normal apuntando hacia arriba. Bien, y siempre la ponemos igual. ¿Y por qué es igual? Y eso es porque se autorregula, ¿sí? La normal se autorregula para que justamente esta cosa no acelere en esta dirección, en la dirección Y, ¿sí? Si valiese más de la cuenta, esta cosa flotaría, y eso no puede ser, porque si empieza a flotar, pues las manos se separan, y si se separan, o mejor dicho, el bloque se separaría de la mesa, y si se separa de la mesa, la normal, ¿sí? Se separan un poquito, la normal baja. Por lo mismo que baja cuando acaricio apenas la mesa o hago más fuerza sobre ella. Cuando hago más fuerza sobre ella es más intensa, cuando apenas acaricio es leve, cuando suelto no hay nada, ¿sí? Ahora no está tocando, no hay nada. Y aquí pasa lo mismo, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Si esto se presiona de más sobre la superficie, entonces la normal crece mucho, ¿sí? Pero si apenas hay presión, entonces crece poquito. Si separo esta cosa de la mesa, entonces la normal desaparece, ¿sí? Entonces se autorregula. ¿Para qué? Para que esta cosa quede en la posición que tiene que estar sin exagerar, ¿no? ¿Qué pasa? La normal, como explicamos hace el pasado, ¿sí? en el 3, ¿no? El capítulo 3 de esta cosa de dinámica,
la fuerza de contacto tiene que ver con en la superposición de las nubes electrónicas de un objeto y el otro. Un objeto y el otro. ¿Sí? Si apenas se tocan, hay apenas traslape entre esas nubes electrónicas y la fuerza normal es pequeña. Si se traslapan mucho, porque estoy haciendo mucha fuerza con mis manos para atravesar una a la otra, cosa que no logro, entonces las nubes interaccionan más fuertemente y generan una normal mayor. En este caso, la normal, así, ¿no? La normal va así, sobre mi mano derecha, hacia la derecha, sobre mi mano izquierda, hacia la izquierda, y ustedes lo ven al revés, ¿no? Esta es mi izquierda, pero va para su derecha. Entonces, ¿qué? Entonces se autorregula la normal para que esta cosa no acelere en la dirección perpendicular o normal a la mesa, en este caso, a la superficie que la genera. Y prueba de que se autorregula es este otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner una masa M' encima de la masa M. ¿Qué va a pasar con la normal que actúa sobre la masa M? Va a crecer, ¿sí? Recuerden, ¿no? Otra vez la tercera ley, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masa M', pues entonces tendremos que poner aquí a M' por G, M' por G, y la normal que aparece, normal prima vamos a poner. Esta normal prima la hace ahora este libro, bueno, o si es un libro, el bloque verde. El bloque verde hace N', y entonces, que a su vez es igual a M' por G, ¿sí? Y entonces sobre el libro aparece una fuerza que hace M' sobre M, y esa es hacia abajo, es esta de aquí, que es igual a la que esta hace sobre M' hacia arriba, que es esta, pero con sentido opuesto. Esta tiene sentido opuesto de esta, y a su vez esta vale esto. Y entonces aquí directamente ponemos M' por G hacia abajo, ¿sí? Si tenemos mg más M' por G actuando hacia abajo, no, necesariamente n ahora tiene que ser más grande. Tiene que soportar. Esta normal tiene que soportar el peso de M, pero también el peso de M', ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar. Y si ponemos la pata de un elefante aquí, o un caballo, yo que sé qué sea esto, entonces la normal crecerá aún más. ¿Cuánto más? Todo lo que soporte esta superficie. La superficie que tiene que soportarlo en la superficie de la mesa. Llegará un momento que si ponemos a un elefante parado en una pata aquí, haciendo par hermano, de pata, entonces pues la mesa no aguantará y todo se romperá y todo esto cambiará. Pero mientras las cosas se comporten como rígidos, que es lo que estamos estudiando, no hay problema. Simplemente la normal sube más y ya está. Bueno, muy bien. Entonces la normal es una fuerza de contacto que es perpendicular a la superficie que la genera. Por eso se llama normal en el sentido de perpendicular. Y además que se adecúa. Entonces, ejemplo, libro que descansa sobre la mesa, ya lo vimos, es esto de aquí. Suma de fuerzas es 0, que aparecen sobre el libro. Entonces normal igual a peso. Normal igual a peso porque esta se adecúa a este valor. Que si el bloque, esta cosa vale más grande, que tiene más masa, pues n vale más. Si tiene menos masa, pues n vale menos. No pasa nada. ¿Y aquí qué? Y aquí lo mismo, solo que la normal vale no solo m, sino que además tiene que soportar al peso de esta de verde, pero también de la naranja. Y las dos sumadas, las dos masas por g, eso es lo que será el valor de la normal en valor, la magnitud de la normal. Si nos apoyamos sobre el libro, el incremento de la fuerza que éste ejerce sobre la mesa, ¿sí? Incrementando la fuerza que éste ejerce sobre la mesa, la normal incrementa para que el libro se mantenga en equilibrio, que se mantenga quieto, ¿sí? Sí, acá falta como quieto, ¿no? Garantiza el equilibrio mecánico en la dirección normal a la superficie, ¿sí? Que era esto, ¿no? Aquí está, así, ¿no? Vamos a hacer así, no estoy, aquí. Entonces esto es el libro que está apoyado sobre la superficie de la mesa. Acá hay cierta normal que es la masa del libro por G. Si hago así y me apoyo arriba y no se me rompe la mesa, no se rompió, pues la normal aumentó, ¿no? Ya está. Eso es todo. La normal aumenta para que, tanto como sea necesario, para que el libro no se acelere. No se acelere el libro. Bien, más cosas. Plano inclinado. Vemos cómo actúa la normal, ¿no? Plano inclinado, vamos a atar
que ya sabemos cómo tratar a esto de la tensión, ¿no? A una cuerda vamos a atarla a esta cosa de aquí y a este bloque que cuelga y que a su vez se soporta por un plano que está inclinado a un ángulo θ. Este ángulo de aquí es θ. Va, qué bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque, que tendrá masa m también, no dice aquí, pero lo vamos a hacer. Y vamos a calcular la normal y la fuerza normal y la fuerza de tensión. La fuerza normal y la fuerza de tensión. Bueno, para tratar este tipo de problemas, nos conviene definir el eje Y perpendicular a la superficie que genera la normal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la normal se adecúa siempre en este tipo de cosas, ¿okay? ¿Sí? Así funciona, para que no haya aceleración en el eje Y. En este caso estamos estudiando un plano inclinado que va a estar quieto y va a permanecer así, es decir, va a tener aceleración cero. ¿Sí? Aceleración vector cero, es decir, 0 en el eje Y y 0 en el eje X. ¿Sale? Pero si esta cosa se fuese a mover por algún motivo, pues se podría desplazar en esta dirección o en esta dirección. Se podría mover en esta dirección, pero no en esta, ¿sí? En esta dirección perpendicular no se puede mover y entonces el eje Y conviene definirlo perpendicular a esa dirección y el eje X en la dirección de posible movimiento de la caja. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer, verán que eso lo vamos a hacer siempre así, para estudiar cajas que están dispuestas sobre un plano inclinado. Bueno, haciendo eso, entonces el diagrama del cuerpo libre nos queda así. ¿Dónde? Ahora tenemos el eje X así, el eje Y así, están chuecos, pero eso no tiene que pasar, nada por eso, ¿no? Simplemente la normal ahora van a ver que coincide con el eje Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así está definido el eje Y perpendicular a la superficie que genera la normal. La superficie que genera la normal es paralela al eje X y entonces perpendicular a una paralela al eje X será con la dirección del eje Y. Bien. Y la otra, la tensión, que es paralela a la cuerda. Recuerden que la tensión va desde este punto hacia el centro de la cuerda, ¿no? Hacia allá. Entonces está sobre el eje de posible movimiento, que sería el eje X. En este caso no hay posible movimiento, se va a quedar quieto esto. Pero si se cortase la cuerda, si esta la cortáramos, pues el bloque se desplazaría en esta dirección. ¿Sí? En la dirección de posible movimiento es el eje X. Bien. Entonces, la tensión queda sobre el eje X, actúa plenamente sobre el eje X, la normal actúa plenamente sobre el eje Y, y además tenemos que poner el peso, que el peso efectivamente nos queda, que no actúa ni sobre X ni sobre Y, nos queda así, ¿no? Esto sería el primer cuadrante, esto sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante, y este sería el cuarto cuadrante que ocupa el peso, ¿no? Entonces el peso tiene una componente en X positiva, esta de aquí, y una componente en Y negativa, esta de aquí, que sumadas, esta con esta, dan esta de aquí. Esto, ¿no? Entonces al descomponer el peso, tiene que aparecer una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Bueno, bien, hagamos eso. ¿Sí? Otra cosa que hay que notar es que este es el ángulo θ. ¿Sí? Este es el ángulo θ, que es el ángulo que define el plano inclinado con el eje horizontal. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por esto. Esto que está aquí indica por qué, ¿no? Cuando tenemos un ángulo cualquiera, el negro, digamos que tenemos el ángulo θ formado por estas dos rectas negras que están aquí pintadas, y trazamos una perpendicular a uno de sus lados, esta, y una perpendicular al otro de sus lados, esta. Cuando esas dos se corten, entonces van a volver a repetir el ángulo θ. Bien, entonces haciendo uso de eso, pues nos damos cuenta de que esta de aquí, ¿sí? Que es el eje Y, es perpendicular el eje Y a esta cosa, y el peso que va así, el peso que es vertical, es perpendicular a la otra. ¿Sí? Entonces otra vez vamos a dibujarlo de nuevo. Eje Y perpendicular a esta y peso perpendicular a la horizontal. Peso perpendicular a la horizontal
eje Y perpendicular a esta. Entonces cuando esto se corte con esto, forman el ángulo θ. ¿Sí? Este es el eje Y, esta es la línea que contiene al peso. Esta es la línea que contiene el peso y este es el eje Y. Y entonces esto es el ángulo θ. ¿Vale? Bueno. Listo. ¿Y qué más? Sabiendo todo eso, pues ya podemos descomponer el peso en las componentes X e Y. ¿Sí? Componentes X e Y. Bien, tenemos en X, en el eje X tenemos esta componente del peso, que es la diagonal esta de aquí, multiplicada por, es esto, ¿no? Este lado de aquí, este lado de aquí, es este lado de aquí. Aquí tenemos un rectángulo si queremos. Esto de aquí es la hipotenusa multiplicada por el seno de θ. Hipotenusa por el seno de θ es esta, de este triángulo rectángulo. Y esta de aquí, a su vez, es esta de aquí. Bien, entonces, esto es seno de θ por mg. Y esto de aquí, desde aquí hasta aquí, será mg por coseno de θ. ¿Sí? Porque este es el cateto adyacente al ángulo y este es el opuesto al ángulo. Entonces esta de aquí será mg coseno de θ. Bueno, imagínense que aquí dice mg coseno de θ. Sí, dice eso. Entonces, ¿qué? Esta de aquí es positiva porque está mirando en el sentido de las x crecientes y porque este vector vive en el cuarto cuadrante, tiene componente en x positivo. Entonces, esto es positivo, todo esto es positivo, seno de θ. Θ es un ángulo menor que 90 grados, entonces esto pues va a ser positivo. Menos t, ¿por qué? Porque t va para el otro lado, ¿no? Y esta debería ser un poco más corta, debería llegar hasta aquí, porque esta y esta tienen que ser iguales para que esta cosa no acelere. Entonces esto es igual a 0 porque el sistema no acelera. Menos porque mira para en el eje X negativo. Bien, n menos mg coseno de θ es lo que actúa sobre el eje Y. N directamente porque actúa plenamente en Y. Y mg coseno de θ, que es la componente del peso que actúa sobre el eje Y con un menos adelante porque actúa en el sentido de las Y decrecientes. Bien, igual a 0 también porque no acelera la caja ni en X ni en Y. De aquí, de esta expresión, sacamos que t vale esto. Y de esta otra expresión sacamos que n vale esto. Noten qué pasa cuando aumenta θ desde 0. ¿Sí? Digamos que θ vale 0. Si θ vale 0, esto vale 0, el plano inclinado no está inclinado. El plano está, ¿sí? Estamos en algo así, ¿no? Esto es el plano inclinado, θ0 no hay θ. Y aquí hay una cuerda que no está tensa. ¿Por qué? Porque no tiene por qué estarlo. Aquí está la masa y esta cuerda no tiene tensión. Entonces seno de θ es 0, está bien, y entonces tensión nula. ¿Y qué pasa con la normal? Pues la normal vale m por g, ¿sí? Que es el caso este de aquí, ¿no? M por g y la normal para arriba. Bien. ¿Y qué pasa cuando vamos incrementando θ? Pues ya esto deja de ser 0, empieza a valer cada vez más. Y esto deja de ser 0. Y cada vez el coseno cada vez vale menos, ¿sí? Va a llegar un momento en que θ sea tan grande que valga 90 grados. Cuando valga 90 grados vamos a tener pues una especie, esto de aquí se va a convertir en un techo y ahí va a colgar la masa. Y de aquí va a estar el plano inclinado, que ya no es plano inclinado, ya es una pared que está al lado de la cosa que cuelga, la masa esta que cuelga. Esta, por más que esté tocando, no necesita ser ninguna normal. Por más que haya un contacto, será tan leve, el contacto será como una caricia y no tendrá ese traslape de nubes electrónicas, y entonces no hay ninguna fuerza en esta dirección actuando sobre la masa. Entonces la normal se hace 0, dado que el ángulo ahora es de 90 grados. ¿Sí? Esto fue creciendo, el plano inclinado fue creciendo del ángulo hasta que llegó a los 90 grados. Cuando llega a los 90 grados, coseno de 90 0, la normal vale 0. No hay normal y sí hay tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Seno de 91 vale todo. ¿Sí? La tensión soporta el peso. En los casos intermedios, como este de aquí, pues se reparten la normal y la tensión el peso de esta cosa. ¿Sí? Aquí se están repartiendo la normal y la tensión el peso de esa cosa.
Por último, la fricción. Bueno, no, ya, vamos a parar aquí y esta la dejamos para el que sigue. Ya fue mucho, me parece, por hoy. Nos vemos en la que sigue. Vamos a hacer entonces 5 sesiones de esto. Esta es la cuarta, una quinta donde vamos a ver la fricción y luego pues haremos ejercicios. Bye bye.